Hola, ¿cómo te va? Bueno, hoy vamos a tratar de un tema muy actual, eh, que te confieso que cuando dije, bueno, vamos a hablar del quinto mandamiento, dije sencillamente, bueno, no matar, ¿no? Y yo dije, esto va a ser fácil, porque está más claro que el agua, no hay que matar a otras personas. Eh, pero vos sabés que cuando comencé a leer esta parte del catecismo, ¿no? Que explica todo esto, la verdad que me llevó una sorpresa enorme, porque hay tanto para hablar, tanto para seguir leyendo, tanto para investigar sobre esto y formarnos como buenos cristianos, ¿no? Eh, el no matar es un precepto, un mandamiento que viene desde la antigüedad, ¿no? Y aparentemente es algo obvio, ¿no? De respetar la vida humana y de cuidarla, pero sin embargo, eh, como vos sabrás, estamos en una cultura de la muerte, dice el Papa Francisco, en una cultura del descarte, y yo creo que hay que poner el acento en este mandamiento, es muy importante. Bueno, para que recuerdes, el mandamiento dice exactamente, no matarás. Y el catecismo de la iglesia agrega esto, pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Y creo que acá nos quiere explicar que es un mandamiento que nos pide no solo no actuar de obra, sino también que es pecado el pensamiento mismo respecto de la muerte del otro, ¿no? Y esta muerte del otro puede ser un deseo de venganza, puede ser un deseo de muerte, puede ser odio, puede ser ira, que obviamente lo podemos sentir, o sea, los sentimientos vienen solos, ¿no? La cuestión es gestionar, por decir así, esos sentimientos y decir, por más que yo desee que este no viva más en esta tierra, dejarlo en manos de Dios y decir, yo no soy quien para juzgar ni quien para decidir sobre la vida del otro. Bien, te quiero llevar a un tema interesante, importante, que tiene que ver con las políticas antinatalistas actuales, ¿no? Eh, Te leo primero el punto 271 del Catecismo, que dice lo siguiente: Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado, desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Te cuento, seguro que ya lo sabrás, ¿no? Que, a ver, respecto del aborto, es uno de los peores, si no el peor crimen que en este momento eh, se está llevando a cabo en todo el mundo, especialmente en el mundo occidental. Una vez leía que como promedio, quizás sean más, ¿no? Como promedio de los abortos conocidos había 60 millones por año. Y se me ocurría comparar la cantidad de gente que murió en la Segunda Guerra Mundial con este dato, ¿no? Fíjate vos que aproximadamente es lo mismo, una Segunda Guerra Mundial por año. Y pasa desapercibido, ¿no? Salvo aquellos grupos que, bueno, somos poquitos, gente que se opone al aborto, eh, pero sin embargo esto está ocurriendo minuto a minuto, ¿no? En todo el mundo. Y, y esto, ¿por qué aparece el aborto con tanta insistencia en nuestra cultura, en nuestra sociedad? Eh, Seguro sabrás, hay políticas antinatalistas, como yo te decía, que vienen de los años 70, 60 aproximadamente, de organismos internacionales, de gobiernos poderosos, que mayormente se orientan hacia los países en desarrollo o subdesarrollados, en donde hay muchos hijos, se tienen muchos hijos, hay pobreza, justamente se llaman subdesarrollados porque no se desarrollan,
Y acá, en este tema, hay que entender que si hay políticas a favor del trabajo, cuanto más hijos haya, mejor. Porque si hacemos como en Europa, que ya la tasa de natalidad ha bajado enormemente, nos estamos quedando sin mano de obra. Es decir, por más empresas brillantes que tengamos, no tenemos gente que trabaje. La pirámide poblacional, que se llama, se ha invertido. Hay más viejos que jóvenes y que niños, ¿no? Eh, bueno, por estas políticas antinatalistas aparece la anticoncepción y el aborto, ¿no? Se le llama de modo eufemístico derechos de reproducción y sexuales. En realidad no son derechos, ¿no? Eh, y bueno, y te quiero aclarar una cosita de manera muy corta para que vos lo sigas investigando. Dentro del mundo, por decirlo así, de la anticoncepción, especialmente de la anticoncepción hormonal, nadie dice que hay anticonceptivos, la mayoría, que tienen tres funciones. Por supuesto, la anovulación, es decir, que el óvulo no salga de su lugar. El flujo, permitir que el flujo no sea fluido, sino que sea denso, entonces los espermatozoides no pasan. Pero en tercer lugar también, eh, yo le llamaría, no soy especialista, no soy médica, pero le llamaría la destrucción del endometrio. Si te acordás dónde está el endometrio, es donde el embrión recién concebido va y anida ahí. Entonces, si vos no tenés endometrio, obviamente va a haber un aborto. Un aborto silencioso, ¿sí? De un embrioncito de milímetros, pero que es un aborto. Y hay que aclarar, lo veo desde el punto de vista, no sé si querés llamarle psicológico y fisiológico, el embrión unicelular, es decir, cuando se unen el espermatozoide y el óvulo y forman una célula nueva que después se va reproduciendo, esto desde el punto de vista biológico, eh, ese embrión es el principio del desarrollo humano. Es como yo le digo la primera pisada en la tierra, ¿m? Que cada uno de nosotros dimos y que gracias a que nuestras madres aceptaron y quisieron esas vidas, estamos acá. Ya vamos a ver que cada vida es valiosa, por más que aparentemente no tenga tanto valor, ¿no? A mí hay algo que me llama la atención de algunos jóvenes, ¿no? Chicas en particular, que tienen como una idea de que mejor no traer hijos al mundo. Y yo creo que tiene que ver, se me ocurre, ¿no? Puede ser otra causa, con que estamos en una cultura del disfrute, del gusto, me gusta, no me gusta, en una cultura del pasarla bien. Y por supuesto, cuando uno tiene hijos, no siempre la pasa bien. Y el hijo es un trabajo, ¿no? Como toda la vida del hombre es un trabajo. Y esto, lamentablemente, quizás los padres hemos sido muy blandos, le hemos dado a los hijos demasiados mimos. Y esto ha hecho que el chico se acostumbre a que todo tiene que estar bien, que no tiene que sufrir. Entonces un miedo al sufrimiento, un miedo al comprometerse con una tarea, que es nada más ni nada menos que la educación de un hijo y formar una persona que sea valiosa y que sea útil a la sociedad. En el punto 2000, me equivoco con los números, discúlpame, 2258 nos dice el catecismo, como siempre, cosas muy claras, ¿no? Dice, la vida humana es sagrada, porque viene de Dios, o sea, el cuerpo, por supuesto, lo da el Padre y la Madre, pero el alma es dada por Dios. Ustedes saben que como personas somos una unión de cuerpo y alma. Y esa unión de cuerpo y alma, que yo ubico en el medio de la psiquis,
es tan estrecha que forman una sola cosa, la persona humana. Entonces la vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Por eso te decía, aparentemente hay vidas que no son valiosas, pero el fin de la vida humana, de cada vida humana, de cada persona, es Dios. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Creo que más claro, échale agua. La vida humana es sagrada. Como yo te decía en otras charlas, se ha perdido tanto la idea de sacralidad que bueno, en este caso respecto de la vida humana también pasa. Vamos a otro tema, a ver, el tema de la legítima defensa de la propia vida. Por ahí quien es un poco escrupuloso dice, bueno, ¿cómo voy a matar a otra persona? Pero existen momentos, y hoy más que nunca con el tema de la inseguridad, en donde podés ser atacado, ¿no? Con peligro de muerte. Y es una obligación preservar la propia vida. Es un deber grave, dice el catecismo. Entonces, por supuesto que uno no se tiene que propasar y bueno, matar al otro en la espalda porque me quiso atacar. No, eso no. Eso es una muerte, o sea, es un asesinato voluntario. Esto saben más los abogados. Pero bueno, el tema de la legítima defensa es lícito. Es una grave obligación, dice acá. También hay que acordarse que la vida humana es un don divino, que no lo merecemos. Es decir, por ahí hay personas que han sufrido tanto en la vida que no se dan cuenta que más allá de todos esos dolores, ¿sí? Que algún día van a ser, digamos, consolados y van a desaparecer todos esos dolores y problemas, Dios nos dio esta vida. Y con ella podemos hacer muchas cosas buenas, a pesar de los problemas. Otra cuestión que tiene que ver con la vida, el tema de las guerras. Si la guerra es en legítima defensa, por ciertas cuestiones, ¿no? Es lícita, ¿sí? Entonces, hay una defensa del bien común. Ahora, yo no sé si te acordás cuando Juan Pablo II se opuso a la guerra preventiva de Estados Unidos contra un país que no recuerdo bien, no me quiero equivocar, del Asia. Entonces, guerra preventiva no. Es como si vos dijeras, bueno, como mi vecino pone música alta, yo preventivamente le corto los cables del aparato. No, eso no. Pero sí la guerra en legítima defensa, ¿no? Entonces es lícito defenderse de otro que está atacando, como yo te decía, la legítima defensa. También es lícito darle penas a personas que han cometido delitos y delitos contra la vida. Esto también por ahí se trata de juzgar diciendo, bueno, esta persona, no sé, en un ataque de ira puede ser, hay atenuantes, digamos, de cada conducta humana. Puede haber atenuantes. Pero hay personas que voluntariamente cometen delitos, ¿sí? Y contra la vida de los demás. Por eso tiene que haber penas, ¿no? Castigos. En el punto 2268, volvemos al catecismo, habla del homicidio voluntario. El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo.
Suena fuerte, ¿no? El infanticidio, el fraticidio, o sea, el homicidio de un hermano, el parricidio, el homicidio de los padres, el homicidio del cónyuge, son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Preocupaciones de eugenesia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. Esto de la esterilización, ¿sí?, para que no haya hijos, es algo a lo cual uno puede y debe oponerse. Porque cualquier ley, por ejemplo la ley del aborto, que es moralmente ilícita, uno tiene todo el derecho de oponerse. No toda ley positiva, se llama ley positiva la que es dada por un Estado, no toda ley positiva responde a la ley natural y a la ley divina. Entonces, hay que tener en cuenta esta cuestión del homicidio voluntario y directo. Yo recuerdo, no lo tengo a mano, pero yo creo que a los comienzos del papado vale la redundancia, el Papa Francisco, él, hablando de la misericordia, les escribió una carta a mucha gente para que se arrepintieran de sus pecados, para conseguir misericordia de Dios, ¿no? El tema de la misericordia. Y en ellos hablaba, por ejemplo, les hablaba a los mafiosos, les hablaba a los narcotraficantes, a los asesinos en general, ¿sí? Bueno, a los corruptos, a todo. Iba nombrando. Lamentablemente no tengo el texto, pero bueno, estas son acciones voluntarias y directas. Con darte un dato, ¿no? De la mafia, el narcotraficante que planea directamente homicidios. También se prohíbe hacer algo con intención de provocación indirecta de la muerte de una persona. Y acá viene muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad de los gobiernos ante la muerte. Y acá te voy a dar un dato claro. Un gobierno que no busca el bien común en lo económico, por ejemplo, o en lo educativo, está indirectamente provocando muertes. Un gobierno que no estimula y trata de favorecer y mejorar la salud pública, también indirectamente está provocando muertes. También se me ocurría la responsabilidad impresionante que tienen los científicos, los laboratorios de medicamentos, los médicos, las enfermeras, o sea, toda la gente dedicada a la salud. Digamos, responsabilidad de cuidar la salud de las otras personas. Ojo que, en mi caso soy educadora, también tenemos responsabilidad porque nosotros de alguna manera cuidamos, fomentamos la salud del alma. ¿Cuáles son los problemas actuales sobre la vida humana? Bueno, vos dirás, sí, ya sé cuáles son, pero te cuento, por las dudas. La producción de embriones humanos, que ya son personas, y esos embriones humanos a veces pasan a estar congelados. Y pasan a esperar, entre comillas, que el padre y la madre resuelvan tenerlos, ¿no? Introducirlos en el vientre de la madre para que puedan nacer. Sabemos que en esas prácticas, y eso lo sabe todo el mundo, hay embriones que son abortados. También sabemos que hay embriones que están durante años congelados. Y una vez leí una noticia, hace muchísimos años de esto, que en Inglaterra tenían una clínica en donde tenían muchísima cantidad de embriones congelados y no sabían qué hacer con ellos.
Si vos tirás, por decir así, un embrión, por más que no veas materialmente que, bueno, que se mueve o que es chiquitito, es una persona, estás matando personas. La intervención en embriones, ¿sí? Porque lamentablemente la técnica, la tecnología, la ciencia ha avanzado tanto que se conocen muchos secretos, por decir así, misterios del cuerpo humano, y puede haber intervención sobre eso. Porque bueno, así como se interviene un vegetal o un animal, que eso es lícito, ¿no? Porque bueno, justamente Dios dijo dominad la tierra, pero no nos permitió a los seres humanos que nos cambiemos. Eh, la intervención transgénica en personas, ¿sí? O sea, cambiar el ADN, que es el núcleo de la célula y que nos permite ser lo que somos físicamente y psicológicamente, cambiarlo. La eutanasia, que acá te quiero aclarar algunas cosas. Una cosa es la eutanasia, es decir, acelerar la muerte de una persona que sufre. Y otra cosa, que esto lo aclara el catecismo, lo que se llama encarnización terapéutica. A ver, con el avance de la medicina, se promueve a veces de un modo mercantil, lamentablemente, esto me lo dijo una médica, el alargar, no sé si es la palabra, el alargar la vida humana, ¿sí? Y te voy a dar un ejemplo, dos ejemplos en realidad tengo a mano. Una persona muy cercana a mí tenía cáncer y decidió no seguir con la quimioterapia. ¿Por qué? Porque ya sabía que tenía metástasis y que iba a morir. Entonces, ¿para qué alargar una vida con tanto sufrimiento? O sea, llega un momento que uno dice, llega el momento de la muerte y hay que aceptarlo. Y después otro caso, bueno, un día tengo una amiga que bueno, estaba con su marido, muy mal, muy grave, en otra ciudad, y me llama por teléfono y me dice, Laura, a fulano le cortaron una pierna y me dicen que le tienen que cortar la otra. Y yo le dije, me van a dar pedacitos de mi marido. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo me iluminó y le dije, eso no podés. O sea, no aceptes eso. Porque eso es encarnizarse terapéuticamente, ¿no? Nuestro amigo, que era el esposo de mi amiga, gracias a Dios no le hicieron eso y bueno, falleció. Pero, pero eso no es eutanasia, ¿no? Eso no es eutanasia. Eso tiene que ver con no permitir seguir insistiendo sobre la vida, es decir, que nunca termine. Y esta idea de una vida eterna acá en la tierra es equivocada. El tema de la muerte, por la falta de fe en un más allá, hoy en día está muy, eh, es muy importante dentro de mucha gente, ¿no? Bueno, el suicidio, también te quiero aclarar algunas cuestiones, ¿no? Una cosa es un suicidio planificado con total razón y claridad, ¿sí? En donde la persona es dueña de sus actos. Mientras que otro caso, u otros casos, ¿sí? Que solo Dios conoce, en otros casos puede haber por debajo una enfermedad psicológica, psiquiátrica, que haga que la persona tenga momentos de inconsciencia, ¿sí? Y que lleve a cabo esta propia mutilación, la propia muerte, ¿no? Obviamente que es una de las cosas más dolorosas que le puede pasar a una familia. Pero también está bueno saber que las causas del suicidio nadie las conoce y puede haber, yo te diría que en muchísimos casos, hoy en día se dan cada vez más, tiene que ver con cuestiones psicológicas o psiquiátricas, también tiene que ver
con faltas de sentido de la vida. Viktor Frankl, un psiquiatra eh, austríaco que estuvo en Auschwitz, él creó una corriente psicológica que se llama la logoterapia. Él decía que había dos tipos de enfermedades psicológicas. Una le llamaba enfermedades psicógenas, o sea, enfermedades que provienen de la psiquis, y otra le llamaba enfermedades de falta de sentido. No recuerdo exactamente el nombre que le daba a ellas, ya me voy a acordar. Eh, pero tiene que ver con esto, es decir, por ejemplo, estar depresivo porque mi vida no tiene sentido. Y él en otro libro habla sobre que muchas personas, de alguna manera, buscan a Dios y no lo encuentran. Porque cuando una persona encuentra a Dios, más allá de todos los problemas y dolores que tenga, le encuentra sentido a la vida, no al dolor. Bueno, toda su psicoterapia, la logoterapia, tiene que ver con esto, ayudarle a la persona a encontrarle un sentido a la vida. Que el verdadero sentido de la vida es Dios, ¿no? El escándalo es otro problema actual sobre la vida humana. Y acá está lo que yo te decía, la muerte del alma del otro, ¿no? Provoco con un escándalo, el mejor ejemplo que se me viene a la cabeza es la pornografía, provoca un escándalo en niños, en adolescentes, en jóvenes, ¿sí? Tendrás un montón de ejemplos más. A mí se me ocurre ese, ¿sí? No voy a abundar en ejemplos. Y esto especialmente hay una gravedad cuando las autoridades, de alguna manera, permiten todo esto. Se habla mucho de censura, ¿no? En cuanto a bueno, actividades artísticas que provocan escándalos. Yo más que censura le llamaría cuidado, porque tiene que haber un cuidado de la salud psíquica y espiritual de las personas en un país o en una región. Bueno, respecto de cuidar la vida propia, cuidado de la salud, que es necesario, pero tampoco tiene que ser una cuestión obsesiva, ¿no? Porque hay como un miedo a la muerte, como yo te decía, por falta de fe. Entonces viene una enfermedad, ¿no? No sé, un virus, como ha pasado recientemente, y hay una locura por cuidar la salud. Y no se ve claramente que sea un virus, sea lo que sea, algún día vamos a morir. Nuestra vida terrena es finita, es decir, tiene un fin. Y bueno, el tema de cuidar la salud también tiene que ver con la virtud de la templanza, por ejemplo, en el uso del alcohol, en el uso del cigarrillo, en el uso de la comida, en el cuidado de la salud del cuerpo, por ejemplo, la actividad física, el sueño. Y esto de la templanza me hace acordar mucho a esta cultura del disfrute, entre comillas, porque no es un verdadero disfrute, que hay en los jóvenes con la ingesta de alcohol, con el uso de drogas, ¿sí? Habría que ver, no somos quienes para juzgar las conductas, estas conductas autodestructivas, porque en realidad el uso excesivo del alcohol, el uso de las drogas ilícitas, que sabemos claramente y científicamente que producen muerte en las neuronas. En el caso del alcohol, del hígado, pero también tiene que ver con la salud mental. Bueno, el tema de la templanza que me parece que viene de la falta de límites que hay en la familia, en la sociedad, y que hace que la persona crea que no pasa nada, especialmente los chicos adolescentes, que están en una etapa de la vida en donde no le tienen miedo a nada, son muy inconscientes, son impulsivos, y creen que no, y les venden el cuento también de que no va a pasar nada.
si se fuma un porro, si aspira un poco de cocaína, si toma vodka, si creen que no pasa nada. Y sí pasa, sí pasa. También el respeto de la persona en las investigaciones científicas, eso ha pasado mucho en los Estados Unidos en el siglo XX. Bueno, otros problemas respecto de la muerte, los secuestros, el terrorismo, esto de sembrar terror para asegurar una idea política y matar gente, la tortura, cualquier tipo de tortura, sea psicológica o física, atenta contra la vida humana, las esterilizaciones, como yo te decía, atentan contra la vida humana porque no permiten que la madre, en este caso de una mujer, pueda seguir teniendo hijos. Vos me dirás, bueno, pero hay casos y casos. Sí, es verdad, es verdad. Pero estoy hablando de las políticas de las esterilizaciones. Y en la historia de la Iglesia, también hay que reconocer, y esto lo reconoció Juan Pablo II, que hubo muertes innecesarias, muertes cruentas, ¿no? Él, por ejemplo, no solo de la Inquisición hablaba, sino también hablaba de la conquista de América, que se unió la espada con la cruz, y que eso no estaba bien. Habló también de las cruzadas. Bueno, y después por último, es necesario atender a los moribundos. Lo mejor que uno pueda, lo mejor que uno pueda. A veces es poco lo que uno puede atenderlos, ¿sí? Porque los medios no los tenemos. Cuando una persona se enferma, uno le gustaría, qué sé yo, llevarla a los Estados Unidos con el mejor profesional o llevarla a un lugar con buenos profesionales, pero a veces no hay plata. Pero sí atenderlos lo mejor que podamos. Y en los moribundos, quien se está muriendo, y me han contado de casos impresionantes, ¿no? De gente que no necesariamente era católica, me contaron de un judío, me contaron de un protestante, no recuerdo si era varón o mujer, pero que al no haber un rabino, un pastor, pidieron la presencia de un sacerdote. Esto pasó en mi pueblo, ¿no? Cuando fue el sacerdote, habló con ellos, al ratito se murieron. Y esta atención es sumamente necesaria, la atención espiritual de la persona que tiene una enfermedad terminal o que sabemos que está en los últimos momentos de su vida. Porque claro, la persona se da cuenta. Y como me decía alguien que se desmayó y pensó de un modo trágico que se estaba muriendo, empecé a pedir perdón, perdón, perdón. Entonces, atenderlo no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Bueno, espero que te haya servido esta charla. A mí me ayudó mucho prepararla porque es como que abrí los ojos a cuestiones muy importantes, y que está bueno compartirlas, compartirlas para que se tome conciencia de lo que está pasando. Bueno, nos vemos la próxima, ahí con el sexto mandamiento, que también trae sus problemas. Hasta luego.